digamos, afectando en este momento y que puede ser de un impacto realmente severo en muy poco tiempo, nos encuentra, pensemos que se trata como de una ola de tsunami que viene en camino, pero no se encuentra después del paso de la primera. Y esa primera dejó un terreno muy devastado por efecto de todo lo que significó la pérdida del Estado de Derecho, la gran corrupción, las gravísimas abusos de poder y violaciones de derechos humanos, que fueron generando además la destrucción de las capacidades de proteger a la población en salud, en alimentación, con servicios públicos, fueron generando un daño generalizado, ¿no? Y que nos metió en lo que hemos llamado emergencia humanitaria compleja, que además tuvo como un efecto adicional que era esperado, dado el daño, que migrara forzosamente un número tan importante de personas. Bueno, ese es el terreno en el que estamos producidos por, como digo, ese ejercicio del poder. Ahora hay una alarma, hay una alerta que además nos está llegando de otros países y dice, le puede pegar esta siguiente ola, sería un segundo tsunami, que debe venir en camino y que debemos estar preparados para él. Las alarmas están prendidas, la ola puede estar muy cerca, va a pegarles, de manera que en este momento, si había posibilidades con el terreno anterior, que fue una instalación lenta, de ir llevando adelante algunas medidas paliativas, trabajo con distintos grupos nacionales e internacionales y al mismo tiempo llevar la lucha en el espacio del poder político, en este momento lo que viene es tan serio que si lo volvemos a equiparar con el tsunami, mira, ya hay que mover a la gente a resguardo. Hay que prevenir que esa ola les pegue como ha pegado en otros países como España e Italia. Y finalmente, y termino con esto, Luz Meli, es que atrás entonces viene una tercera que será el efecto económico que esto termine de producir. Así que el sentido de urgencia por esa ola que viene en camino, que ojalá fuera pequeña, y buenísimo si estamos preparados y terminó siendo pequeña, pero si es del tamaño que puede terminar siendo, hay que actuar ya por la persona. Muchísimas gracias, Feliciano, por esta introducción. Le voy a dar la palabra ahora a Verónica Zubillaga. Verónica también forma parte de un grupo de venezolanos que suscribe un documento que lo titulan como Unir Esfuerzos para Superar la Pandemia. Y en ese documento, que es un documento relativamente, o sea, bastante corto, hay personas con distintas tendencias políticas que lo están firmando, Verónica, y usted nos explicaba que también cuando le preguntaba qué etiqueta para las redes sociales o para que es como nos estamos comunicando en los últimos tiempos podía utilizar, y bueno, no tenían una etiqueta, pero me dijo algo que me pareció muy hermoso, que era, bueno, somos del grupo de Pedro Níquel. Entonces yo quisiera que esta primera presentación suya nos explicara qué era eso del grupo de Pedro Níquel. Bien, muchas gracias, Luz Meli, y muchísimas gracias por esta invitación. En efecto, es un privilegio estar aquí y sobre todo comunicar los objetivos del documento y esta iniciativa de la cual soy vocera. En efecto, el documento Unir Esfuerzos para Superar la Pandemia resulta de esta coyuntura, pero más allá, en efecto, es un grupo que tiene una historia y que venimos reuniéndonos desde hace al menos casi un año, y lo llamamos el grupo de Pedro Níquel porque en efecto, la característica o la particularidad de este grupo es querer unir a gente muy heterogénea, gente muy diversa, comenzar un ejercicio como en Stelling de microdiálogos para poder comenzar a generar confianza desde abajo, desde la sociedad civil, para pensar un futuro de convivencia en Venezuela. Entonces, esto es un trabajo de diálogo y de encuentro que venimos forjando. Una primera reunión fue en el CIAP,
de la Universidad Católica Andrés Bello, donde vino gente tan diversa como el mismo Padre Virtuoso, Mariela Ramírez, de Diálogo Social, Colette Capriles, Francisco Enrich, gente de la plataforma de la Constitución como Edgardo Landero, Limillán, Gustavo Márquez, es decir, gente del amplio espectro político. Y me acuerdo con muchísimo cariño que en ese día Pedro estaba muy nervioso. Pedro decía, bueno, caramba, estamos aquí reunidos y realmente no sabemos qué puede suceder. De manera que fue un riesgo, fue una apuesta arriesgada que se lanza también Andrés Antillano, que ha sido un colaborador y militante por esta causa, Mariela Ramírez, yo misma. Entonces, ese primer encuentro lo que demostró es que en efecto había una necesidad de los venezolanos de recuperar la política. La política es el encuentro de la gente diversa y la capacidad de generar conflicto a partir del diálogo y no matarnos a uno con otros. Esa es la antipolítica. Entonces, el legado de Pedro fue precisamente recuperar la política como modo de avanzar los conflictos y como modo de llegar a acuerdos. Después de eso, por supuesto, hubo otro encuentro en el CELARG, que facilitó la profesora Mariclene Stelling, donde al menos 100 personas asistieron y hubo un intercambio muy complejo, muy rico, de manera que el siguiente encuentro fue precisamente una rueda de prensa para apoyar los diálogos liderados por Noruega. Y finalmente nos reunimos entonces en este documento que costó enormemente llegar a producir, pero muestra el ejercicio de modelaje que queremos demostrar, que es la capacidad a partir de la argumentación de llegar a acuerdos mínimos. Muchísimas gracias, Verónica. Voy a presentar entonces a Rafael Uzcategui, quien es coordinador general de Provea. Provea es una organización de defensa de los derechos humanos que tiene más de 30 años ya luchando por los derechos humanos, defendiendo los derechos humanos en Venezuela, y generalmente es blanco de muchísimos ataques desde el gobierno, pero que ha mostrado no solamente una voluntad, sino una gran valentía al seguir firme y enseñándonos a mucho todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Provea ha suscrito, y Rafael en lo personal, pero Provea también han suscrito estos llamados de distintas organizaciones de la sociedad civil, y nos interesaría, Rafael, que nos hablara desde esa perspectiva de no es que se deja de reconocer las violaciones de derechos humanos que vivimos en Venezuela, pero también la necesidad que hay de dar un paso adelante para evitar incluso que haya muchísima más muerte derivada de toda esta situación de emergencia que hay en el país. Muchísimas gracias y bienvenidos a Con la Luz. Buenas noches, Luzmeli, muchas gracias y saludos a toda tu audiencia a esta hora. Sí, efectivamente, hay dos comentarios que quisiera hacer antes de responder tu pregunta. Uno, que es que estamos ante una catástrofe, una situación muy grave que ha paralizado el mundo, donde lamentablemente no tenemos todo el conocimiento para saber cómo enfrentar esta epidemia. Y eso ha demandado al conjunto de los países y por supuesto a Venezuela actuaciones extraordinarias para poder abordar esta situación. Las proyecciones que se hacen cuando uno habla con algunos médicos amigos son muy preocupantes sobre la situación venezolana y por supuesto yo coincido con Feliciano y con Verónica en que ojalá el impacto sobre Venezuela sea el menor, porque por supuesto estamos hablando de vidas, estamos hablando de la salud de la población y por supuesto estamos hablando de una situación muy preocupante. Así que estamos ante una catástrofe de dimensiones extraordinarias que necesita actuaciones fuera de lo común. Y en segundo lugar, la propia Organización Mundial de la Salud ha establecido 4 niveles dentro de las fases de contagio y Venezuela se encuentra ahora, estamos transitando a la 4ª fase, que es la llamada transmisión comunitaria. Y cuando uno revisa los documentos de la Organización Mundial de la Salud, el primer objetivo que se establece como de alta importancia, fíjense lo importante que es que se establezca la máxima coordinación posible entre todos los sectores de la sociedad para el mejor abordaje posible a la epidemia. Es decir,
La propia Organización Mundial de la Salud está diciendo que sin el concurso de todos los actores, de todos los sectores que puedan, con el conocimiento técnico, con la capacidad humana y material, ayudar a la población a enfrentar esta situación, por supuesto, ese país se va a encontrar más desasistido para poder cumplir todos los objetivos. Así que nosotros nos estamos valiendo de esta recomendación importante de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto venimos desde hace 2 años coincidiendo con mucha gente, con Verónica, con Feliciano, con el propio Pedrónica, en la necesidad de que las diferentes autoridades se pongan de acuerdo para abordar situaciones concretas de padecimientos de la población. El año pasado veníamos haciendo un esfuerzo para que se abordara el tema de la crisis eléctrica, pero ahora, por supuesto, la urgencia de la que habla Feliciano nos obliga entonces a tener que ponernos de acuerdo para enfrentar esta epidemia del coronavirus. Pero este acuerdo nacional, esta pausa para enfrentar este problema, no solamente, en nuestra opinión, necesita de las diferentes autoridades del Ejecutivo Nacional, que tiene control sobre el territorio, que tiene una capacidad para poder, en el manejo de la red hospitalaria pública nacional, también de la Asamblea Nacional, con el acceso a financiamiento y recursos internacionales, con la legitimidad necesaria para que los donantes internacionales puedan decir, yo quiero que esta cantidad de dinero vaya también a Venezuela, sino también los diferentes sectores de la sociedad. Porque ahora, lamentablemente, la respuesta al coronavirus está privilegiando una respuesta de naturaleza militar y está dejando por fuera muchas personas, muchos sectores y actores de la sociedad que pueden aportar muchísimo en las actuales horas. El gremio de la salud, por ejemplo, o el propio gremio de los comunicadores y de los periodistas y los comunicadores, que por supuesto el derecho a la salud y el derecho a la libertad de expresión van de la mano. La población necesita la mejor información para poder reducir los niveles de ansiedad y desasosiego que genera pues esta situación. Así que, por supuesto, dentro de este acuerdo nacional no estamos pensando solamente en las autoridades, que son importantes, que lidericen este plan, sino también en los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo, por supuesto, a los actores humanitarios, a tantas personas que venían realizando trabajo de asistencia a los más desposeídos, en comedores populares en diferentes sectores, por ejemplo, o en labores de asistencia a poblaciones de la tercera edad, sino también a los defensores de derechos humanos. Muchísimas gracias. Les quiero dar la bienvenida a varios de los usuarios que se están conectando. Jorge Urribarí, Diógenes Herrera, Egle Machado, José de Freita, Denis Vance Luitman, Miguel González, César Ortiz, Adale Letra. Gracias, Lógica Básica. También teníamos usuarios de la Cruz Roja Internacional en esta conversación que estamos llevando a cabo por las redes sociales, con la presencia de Feliciano Reina, de Acción Solidaria, de Verónica Subillaga, de Reacción y del grupo de Encuentros Plurales, le voy a poner hacia ahora, Verónica, y de Rafael Uzcategui, de Provea. Feliciano, ya ha pasado un mes, ¿sí? Un mes desde que desde que aparentemente llegó el paciente cero a Venezuela, una vez dado a conocer el 13 de marzo, y desde que empezaron a tomarse medidas para tratar de responder a la expansión, como bien explicaba Rafael, hay varias fases de la epidemia, y uno tiene que ver con la primera etapa, en donde muchos de los casos son casos que llegan desde el extranjero. En este mes, ¿cuál es el balance que tienen ustedes sobre la situación en Venezuela? Hablabas al principio de esta posibilidad del tsunami, que se ha dicho muchísimo, a pesar de que se muestran cifras de aparente control, pues se estima que hay mucho subregistro, como ha pasado en otras partes del mundo, y que en cualquier momento, en estas próximas semanas, pues eso puede dar esa gran ola de la que has venido hablando. ¿Qué han visto y hacia qué crees tú que debemos empezar a prepararnos los venezolanos? Gracias, Nelly. Yo creo que tomar lo que decía Rafa, sobre estos niveles de la Organización Mundial de la Salud es muy importante, porque de esos 4 niveles, el primero es el que implica que todavía hay unas posibilidades de control realmente buenas, y el nivel 4 ya implica que hay una transmisión comunitaria que hace prácticamente imposible, si no muy difícil, hacer seguimiento para que tú puedas decir, esta persona
puede estar afectada y estuvo en contacto con una, con dos o con tres, y entonces allí lo contenemos. Ya incluso en algunas presentaciones públicas de Maduro, de Rodríguez, han dicho que hay transmisión comunitaria. Ese es el nivel 4 de la posibilidad de expansión. En segundo lugar, si se está hablando de que estamos allí, y una de las medidas más importantes tiene que ver con, por un lado, la cuarentena, es decir, quedarse en casa, y por otro lado, si hay personas afectadas en la familia, aislarse, hay que también ponerse en el terreno venezolano. De nuevo, venimos de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja con esa precarización de la vida. Es también prácticamente imposible pedirle a una población que vive al día quédese en su casa. Hay que buscar medidas para mitigar esos daños que está viviendo para que entonces pueda resguardarse del efecto posible del coronavirus. Recordemos en este momento también que nuestros compatriotas que están en el exterior, que eso es un número muy importante de personas, ya también una buena parte debe haber perdido capacidad de enviar remesas que ayudaban a sus familias. Que otra parte que también se defendía arreglando el motor o con una propina cuando empezó a circular la moneda extranjera, dólares o pesos, ya tampoco lo están recibiendo. Entonces, de nuevo, esto está implicando un terreno de gran dificultad para la población que si se van a implementar medidas que podrían hacer que el impacto sea menor, esas mismas medidas en sí dañan mucho a una población ya muy vulnerable. Impide, por ejemplo, llegarle a poblaciones indígenas, hace difícil llegar a poblaciones rurales. Y lo que dice Rafa es muy importante, el abordaje tiene que ser de una coordinación que tenga a la persona en el centro de toda decisión, y que si incluso se va a subordinar a la Fuerza Armada una respuesta que pueda coordinar un grupo técnico que necesitamos que esté allí con participación de sociedad civil y de gremios, esto de nuevo no puede ser como una respuesta represiva, sino una respuesta comprensiva de lo que está pasando, entender de dónde venimos y cuáles son los efectos sobre las personas, y entonces buscar la manera de nuevo de paliar estas consecuencias. Solamente voy a nombrar que se acaba de decir en una noticia pública de la FAO, Programa Mundial de Alimentación, 11 agencias que se han puesto de acuerdo en la región precisamente para buscar cómo paliar estos efectos de lo alimentario, de lo productivo, porque es la única manera que tú le puedes decir a la gente: quédese en su casa, usted va a estar resguardada, familia, para que pueda enfrentar la pandemia, y así hacemos que su impacto sea. Gracias, Feliciano. Verónica, me gustaría que, ya que sé que fue bastante complicado que la elaboración del documento del cual participaste, que nos diga cuál sería el acuerdo mínimo al que podríamos llegar en Venezuela, como tú lo ves en Venezuela, para poder enfrentar a la pandemia y los retos de la pandemia. Sí. Sí, en efecto fue un proceso complejo de llegar a acuerdos mínimos, y eso es lo que exigimos. Es decir, una de las críticas que pueden aparecer en este documento es que si estamos ignorando el conflicto político. Y nuestra respuesta inmediata es no, por supuesto, pero tenemos que hacer una tregua y llegar a acuerdos mínimos para poder enfrentar y solucionar la pandemia. Entonces, un poco también, como decía Alberto Barrera Tisca, estamos condenados a negociar porque en efecto estamos en un empate catastrófico. Eso significa que si hay unos mínimos acuerdos para solicitar ayuda internacional, es decir, Nicolás Maduro no puede pedir ayuda internacional si no es con la aprobación de Guaidó y la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, los recursos que puede movilizar Juan Guaidó no pueden ser distribuidos en el país si no tiene el apoyo de Maduro y las fuerzas. Entonces, son acuerdos mínimos que estamos exhortando a los gobernantes de estar a la altura de la situación, sin negar la complejidad del conflicto político, y eso lo repito porque es muy importante, para poder entonces avanzar y contribuir a resolver esta pandemia. Y me quiero unir al clamor precisamente
de poner el conocimiento científico y los expertos sanitarios y epidemiológicos en primer lugar, porque esto no es una guerra que tenemos con un enemigo frente a los cuales los militares tienen un papel protagónico. Esto es una lucha, como dice el sociólogo Alain Touraine, con un adversario no humano. Y eso significa que los humanos tenemos que conectarnos y entrar en complejas conexiones para hacer llegar alimentos, para hacer llegar geles antibacteriales, mascarillas, respiradores. De manera que lo que necesitamos es una trama muy fina de colaboración. Y a eso traigo también el recuerdo de lo que fue la lucha contra la malaria, porque crecí escuchando a Arnoldo Gabaldón, quien fue mi abuelo, y cómo a partir de un conocimiento científico se elabora toda una campaña donde, así sea con mula, se llegó al último hogar en el llano de Venezuela. Y eso no fueron militares. Lo que se necesita entonces es pedagogía democrática para llegar hasta los últimos lugares y socorrer a la población. A eso es lo que apuntamos en este documento. Muchas gracias. Rafa, parte de la discusión también y de las dudas que hay, que han ido surgiendo, tiene que ver con la actuación autoritaria de factores del gobierno de Nicolás Maduro, desde las detenciones, donde yo estoy, hay un cacerolazo, por cierto, no sé si se escucha, desde las detenciones a periodistas que están haciendo algún tipo de cobertura, la situación que se ha planteado en las bombas de gasolina, la detención reciente también de activistas de derechos humanos de Redes Ayuda. ¿Cómo hacer, no solamente para mantener la denuncia, sino también para hacer entender que no se desconoce el conflicto, no se baja la guardia, pero también se entiende que debe haber alguna manera de coincidir en algunos puntos? Sí, efectivamente, una de las cosas que nosotros hemos lamentado es que las autoridades del Ejecutivo, de Nicolás Maduro y su equipo, no han entendido la situación extraordinaria y lo que han hecho es implementar el mismo tipo de políticas que se venían fomentando antes de la pandemia, es decir, el control de los territorios utilizando las Fuerzas Armadas y estos grupos armados denominados colectivos, la imposición de una hegemonía comunicacional, por supuesto imponer decisiones unilaterales sin el concurso de los diferentes gremios que podrían aportar en ese sentido. Así que tenemos muchas preocupaciones en los actuales momentos, además de las sanitarias, que son las relativas propiamente a la epidemia, sino también todas las arbitrariedades que se están generando a raíz de este decreto de estado de alarma, porque no hay protocolos claros, no hay una información suficiente que diga a los diferentes niveles cómo debería la población asumir esta cuarentena. Recordar que este estado de alarma solamente impone restricciones a la libertad de movimiento, sin embargo estamos viendo muchas situaciones lamentablemente lesivas a otros derechos humanos, como el derecho a la integridad personal. Además, una situación agregada en el caso venezolano es que tenemos muchísimas preocupaciones por cómo la población pueda cumplir esta cuarentena. Por un lado, el acceso a los alimentos para muchas personas que están subempleadas o que están en la formalidad. Cumplir la cuarentena es un lujo y, por supuesto, están ahora intentando ver de qué manera pueden obtener ingresos y eso no les permite cumplir la cuarentena de una manera óptima. También la situación recurrente de interrupción de los servicios básicos al interior del país. Siguen habiendo las mismas fallas en electricidad, en agua, en gas, en los servicios de internet y de telefonía celular que, bueno, que han venido lamentablemente aquejando a la población en los últimos meses. Además, esta situación creciente de la escasez de gasolina, que donde no se están priorizando los diferentes sectores que necesitan poder movilizarse, entre ellos los actores humanitarios, los médicos, pero también las diferentes denuncias que hemos recogido de productores y de personas distribuidoras de alimentos que no solamente no tienen los salvoconductos para poder transitar y poder llevar estos alimentos a los diferentes sitios, sino también para cargar gasolina. Así que tenemos muchas preocupaciones acerca de las posibilidades de situaciones de escasez. En Caracas quizás no se está notando tanto, pero sí ya estamos recibiendo reportes de
de falta de reposición de inventario en ciudades del interior del país y especialmente en las poblaciones cercanas a la frontera, porque se han llegado a acuerdos con empresarios colombianos y se están llevando, por ejemplo, alimentos a Maracaibo y a San Cristóbal, pero todas las poblaciones que están en ese tránsito, en esa ruta, no están recibiendo alimentos, por ejemplo, las poblaciones de Paraguaypoa, de Paraguachón, y en el caso de San Cristóbal, San Antonio, Capacho, no están recibiendo esta reposición de inventario porque se está priorizando el abastecimiento de la ciudad. Además, decir que nosotros hemos echado en falta, hemos extrañado que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, no sea uno de los voceros precisamente de todo el abordaje oficial a la epidemia, y yo creo que nos habla muchísimo, porque es muy claro de que se están priorizando otras razones diferentes a la técnica para el abordaje de esta situación. Así que, bueno, seguimos documentando la situación. Es importante que la población, por supuesto, continúe denunciando los periodistas, los medios de comunicación. Ahora para nosotros es mucho más difícil, y también para ustedes los periodistas, verificar la información, porque también estamos cumpliendo cuarentena y todas las medidas que se han implantado, pero es importante que se continúe visibilizando porque la gente a veces le da temor caso de que tengan miedo a las represalias. Y hay que recordar, para finalizar, que en Venezuela hay 2 oficiales del Alto Comisionado que están realizando una labor muy importante de incidencia ante las autoridades frente a cualquier situación abusiva de poder. Así que usted, si es testigo, si es víctima, informe a un periodista, informe a un líder social o político de su comunidad, o informe a una organización de derechos humanos, que nosotros vamos a saber cómo asesorarlo para intentar revertir esa situación de la cual está siendo víctima en los actuales momentos. Muchísimas gracias. Mira, ya vamos entrando a la etapa final de la conversación y le voy a dar la palabra a cada uno otra vez para como hacer un cierre. Y con Feliciano, te voy a hacer la misma pregunta que le decía a Verónica, que era, ¿cuáles serían esos acuerdos mínimos necesarios y a los que se pudiese llegar? Y también, para ese cierre, ¿cómo explicar que el hecho de pedir unos acuerdos mínimos no significa desconocer lo que vive el país en términos políticos? Gracias, Meli. Mira, una de las cosas es que parece paradójico, pero es un momento en el que precisamente por la urgencia, por la necesidad de las personas y por el impacto que esto puede tener incluso para llevar las riendas, ¿no?, del país en esta situación, puede llegar a ser tan difícil, tan complejo, tan apremiante, que es como decir, bueno, antes de que nos pegue, vamos a ponernos de acuerdo en algunos hechos mínimos. Por ejemplo, y esto sí tiene que ver en este momento de emergencia con el gobierno del señor Maduro. El Programa Mundial de Alimentación puede entrar mañana al país si tiene una autorización ya explícita, y es parte de lo que decimos de el control del terreno. El Programa Mundial de Alimentación es la gran agencia logística de Naciones Unidas, y ahora con este acuerdo de 11 organismos es fundamental y puede traer al país no solamente su capacidad logística, sino también insumos, materiales para esos productores del campo y no parar la producción. El otro paso importantísimo es poder asegurar el abastecimiento de combustible. Eso es fundamental, es absolutamente necesario. El tercer paso, que también puede ser dado y de inmediato, y Verónica lo mencionaba, es este equipo que no es, digamos, no es la voz política, ideológica, que además habla de que otros países no han hecho, lo que nosotros sí. Esto necesita un acuerdo, un grupo, pues, que pueda llevar una vocería técnica y que, aprovechando los medios del Estado, que están, digamos, esos que tienen más penetración, teniendo tanto problema, como también mencionaba Rafa, en el ecosistema de medios, poder transmitir un mensaje de confianza y de tranquilidad a la población. Hay mucho temor, y si el manejo es el que expresaba el señor Maduro recientemente, si tenemos casos, ¿lo vamos a llevar a confinamiento? No, señor.
¿Qué es lo que se ha recomendado? Y nosotros hemos venido siguiendo grupos. Si usted tiene síntomas leves o incluso un poquito más severos, pero que no requieren hospitalización, se ha manejado en su casa, de manera de que no va a haber problemas en los lugares que en este momento están en muy mal estado y que eventualmente pueden llegar a tener muchísimas personas. Y el último que quiero, digamos, hay otras áreas también, Luz Meli, pero, por ejemplo, del lado de la Asamblea Nacional, lo decíamos también ahora, Juan Guaidó tiene el reconocimiento de cerca de 60 países. La Asamblea Nacional es un órgano legítimo del Estado, electo por voluntad popular, por la vocación de las personas de participar en estos eventos que además son de solución pacífica de conflictos. Bueno, tiene las llaves para abrir las posibilidades de recursos que lleguen al país, tiene de nuevo la posibilidad de que esos recursos, que no estamos hablando solo en dinero, sino también en insumos, lleguen de manera por órganos que garanticen transparencia, rendición de cuentas. Es decir, aquí hay varias cosas que pueden hacerse en muy poco tiempo y que cuando a veces nos han preguntado, Luz Meli, pero bueno, un grupo en el poder que no ha respetado ningún acuerdo, este es otro momento. De nuevo, esta ola viene, es otro momento. Y es una oportunidad, entre comillas, en este terreno tan difícil de decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo. Realmente, si pega, no pega solo a la gente, pega a las instituciones, pega al país. Entonces, de nuevo, visto esto, es realmente importante pues, llegar a tomar esos primeros pasos. Verónica lo decía bien, hay después un momento político, efectivamente no se niega el conflicto de ninguna manera, es incluso un momento para eso, un reconocimiento de legitimidad ya de la Asamblea y el grupo que debería estar ocupando allí su presidencia y su mayoría, pero los acuerdos siguientes vienen después. En este momento, solo las personas deben estar en el centro de acciones y decisiones. Muchas gracias. Verónica, ya como ya estamos al cierre, quisiera que también nos hiciera ya tu propuesta, digamos, final, lo que tú quisieras que se le quede a la gente en la mente antes de irse a dormir esta noche. Bueno, primero que consulten los documentos y que vean los 4 documentos que están circulando y que vean que en efecto las peticiones son muy similares y se hermanan. Es un clamor generalizado por acuerdos humanitarios y por una tregua humanitaria. Y por último, para aterrizarlo en nuestro documento, uno de los puntos que también generó mucho debate fue el tema de las sanciones. Y en eso, después de mucho debatir, acordamos que una de las maneras fundamentales era apegarnos precisamente al llamado de la alta comisionada por los derechos humanos de las Naciones Unidas en su petición de el alivio de las sanciones para acceder a los fondos necesarios para aliviar la pandemia. Yo creo que esa es una plataforma mínima frente al cual muchos de nosotros de diferentes tendencias políticas y visiones muy diferentes logramos acordar en pos de un acuerdo precisamente para salir de la pandemia de los venezolanos. Gracias. Bueno. No siempre tienes una visión política de las cosas, Rafa. Y yo, no sé, quisiera escuchar esa visión política en este contexto. No, fíjate que lo que ocurrió el día de ayer, que arribó a nuestro país el primer cargamento importante de ayuda humanitaria, ya es un ejemplo concreto del tipo de cosas que se pueden lograr cuando las dos principales autoridades del país se ponen de acuerdo, porque eso fue lo que ocurrió ayer. Ayer hay que recordar que este cargamento fue recibido por UNICEF y cuando uno revisa la nota de prensa de este organismo internacional, ellos agradecen a la comunidad internacional de donantes por haber enviado esas 90 toneladas de ayuda. Y dentro de esa comunidad internacional de donantes hay agencias de Estados Unidos como USAID, por ejemplo, que aportaron una suma debido también a las gestiones de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que ocurrió ayer es un ejemplo de lo que puede pasar
si las dos autoridades se ponen de acuerdo, por un lado, por seguir gestionando ayuda internacional que va a ser manejada por las agencias internacionales, ¿no?, que tienen sus propios protocolos para la gestión transparente de recursos, y por supuesto todos los beneficiarios podemos presionar para que eso se ejecute sin ningún tipo de discriminación. Así que ya ayer tenemos el primer ejemplo del tipo de cosas que se pueden lograr, y por supuesto nosotros queremos que sigan llegando este tipo de donativos a nuestro país gracias a la cooperación internacional. Y en segundo lugar, quiero decir que ha sido muy criminalizada por el gobierno, pero fíjense lo importante, y que es que podamos recibir apoyo en las dimensiones que se necesitan, en las áreas que se necesitan, porque se ha reiterado que ningún país a nivel internacional puede salir de esta situación sin la cooperación internacional. Así que esos mecanismos internacionales, por supuesto, se tienen que fortalecer, y por supuesto es una posibilidad para que esto que ocurra dentro de esta situación extraordinaria también pueda darnos pie al día de mañana, cuando salgamos de esto, que vamos a salir, y por supuesto todos hacemos fuerzas para que sea de la mejor manera posible. También podamos reconstruir un país en donde estemos incluidos todos y todas los venezolanos. Así que por supuesto violadores de derechos humanos y delincuentes necesitamos restituir primero el sistema de administración de justicia para poderlos poner bajo la lupa de la ley con un juicio justo, con independencia de los jueces, y que por supuesto esto pueda realizarse dentro de nuestro país. Así hacemos una pausa porque estamos en un momento muy difícil, y por supuesto yo ratifico ese mensaje de poner la salud de los venezolanos ahora, hoy primero, y sobre toda cualquier otra consideración. Muchísimas gracias. Tienes una intervención, Feliciano. Ya, Feliciano quiere decir algo. 2 minutos, Luz Meli, que no quisiera dejar de decirlo. Yo creo que las personas en situación de mayor vulnerabilidad en este momento también pueden ser atendidas de una manera perentoria, urgente, y en esto sí tiene, en este momento el gobierno del señor Maduro, una responsabilidad. Un gesto importantísimo es la movilización de personas privadas de libertad. Son ambientes de enorme afectación a las personas, y además allí sí hay un exhorto igualmente de la alta comisionada y de organizaciones de derechos humanos del país para la población penitenciaria en general, por supuesto para también las personas que están privadas de libertad por razones políticas y que, digamos, han sido detenidas de manera arbitraria. Personas mayores necesitan una atención particular, por eso hablamos tanto de facilitar los mecanismos para atenderlas, las que tienen condiciones crónicas. Indígenas están realmente en una situación comprometida por la falta de acceso. De manera que ahí hay pasos, de nuevo, destrabando algunas de los nudos que impiden que llegue esa ayuda. Hay pasos que se pueden dar de inmediato. Una vez más, el Programa Mundial de Alimentación y el abastecimiento de combustible pueden ser implementados de inmediato, apelando a la cooperación internacional. Bueno, muchísimas gracias, Feliciano, con este cierre. Verónica, Rafael, si algo podemos hacer para también cerrar esta conversación es pedirle a todas las personas que nos han escuchado que lean los documentos, que busquen. En algunos casos la etiqueta es acuerdo, hashtag acuerdo por la vida, acuerdos por la gente, que se informen muchísimo sobre cuáles son las propuestas, y que nos pregunten también. Pueden hacer preguntas de Efecto Cocuyo y a todos nuestros invitados que hoy estuvieron acá explicando cómo ven, cuál es el alcance y por qué es necesario que pongamos a la gente primero en toda esta situación de atención a la pandemia. Les agradezco que hoy Jueves Santo hayan tomado su tiempo para conversar con nosotros. A veces hemos perdido la noción de los días, pero bueno, y sé que muchísima gente nos ha estado mirando, escuchando y comentando. Nos vemos en un próximo Con la Luz. Muchísimas gracias. Gracias, Meli.